Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros, en materia de estímulos y exenciones fiscales, se propone adicionar a las fracciones séptima, novena y onceava al apartado A y la fracción 1 al apartado B del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2015. En México persisten graves problemas sobre el medio ambiente, donde ha sido depredadora la explotación de los recursos naturales a través de las empresas mineras extranjeras, la tala inmoderada, la contaminación recurrente de los mantos freáticos y el impacto a los ecosistemas, haciéndolos infértiles, donde las empresas pagan poco o nulos impuestos. Por su parte, según la Auditoría Superior de la Federación, los gastos fiscales representan la pérdida o disminución de ingresos y para los contribuyentes la reducción en el pago de sus obligaciones fiscales. Se considera que en un presupuesto de gastos fiscales es la estimación de las renuncias recaudatorias que el Gobierno federal puede dejar de percibir en el ejercicio fiscal. Su estructura se compone de conceptos que pueden variar de un año a otro. El presupuesto de gastos fiscales contiene los tratamientos que se desvían de la estructura normal de los impuestos federales, considerando las disposiciones fiscales vigentes. Se presentan los montos estimados para los ejercicios fiscales de los impuestos federales. Los impuestos considerados son el impuesto sobre la renta, el IETU, el impuesto al valor agregado, los impuestos especiales, así como los estímulos fiscales y las medidas establecidas en diversos decretos presidenciales. En el documento denominado Los presupuestos de gastos tributarios, conceptos y desafíos de implementación, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2009, se señala que uno de los problemas de los gastos tributarios estriba en que, en general, son tratados como permanentes, como si fueran impuestos, y no se les revisa en forma periódica, como ocurre con los gastos regulares, que son aprobados cada año en el proceso presupuestario. El control menos riguroso de los gastos tributarios en contraposición a los gastos regulares puede generar la tendencia a una proliferación de los primeros con costos administrativos y distorsiones económicas. Tanto o más importante que brindar información suficiente sobre los gastos tributarios en la documentación presupuestaria es establecer procedimientos para su evaluación sistemática. Al respecto, los lineamientos de la OCDE sobre mejores prácticas sugieren que los gastos tributarios deberían ser revisados en la misma forma que los gastos directos en el proceso presupuestario anual y sometidos a procedimientos especiales de evaluación. En el 2012, los importes no recaudados por concepto de gastos fiscales representaron el 50.7% de la recaudación total por este concepto. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta. Sin embargo, no existe una ley reglamentaria que establezca la periodicidad en que deba realizarse dicha evaluación. Con el análisis del documento Estudio Económico de la OCDE, México, mayo del 2011, se determinó que la razón principal de los bajos ingresos en México es lo estrecho de su base tributaria. De acuerdo con estimaciones del gobierno, los gastos fiscales representan alrededor del 4% del PIB, lo que equivale a cerca del 20% de los ingresos gubernamentales observados. Además de las pérdidas de ingreso, los gastos fiscales complican el sistema impositivo, dejando un margen amplio para la planeación fiscal
e incluso la evasión, como sucede en los casos de las declaraciones falsa de ingresos en categorías que reciben tratamientos más favorables. La eliminación de gastos fiscales ineficientes ampliará la base impositiva y simplificará el sistema, haciéndolos más transparentes y sencillos de administrar. La propuesta de la fracción séptima del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos es: en ningún caso este beneficio podrá ser otorgado a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras que hubieran causado daño sobre el medio ambiente y tengan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones ambientales en el ejercicio inmediato anterior. La propuesta de modificación a la fracción novena del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos es: el Servicio de Administración Tributaria reportará en el presupuesto de gastos fiscales la correcta aplicación de este estímulo fiscal, incluyendo su justificación y la evaluación del mismo. La propuesta a la fracción décima al apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos es: el Servicio de Administración Tributario, el SAT, reportará en el presupuesto de gastos fiscales la correcta aplicación de este estímulo fiscal, incluyendo su justificación y la evaluación del mismo. Asimismo, informará sobre la diferencia que exista respecto al estímulo fiscal a que se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y finalmente, la propuesta a la fracción 1, al apartado B del artículo 16 de la Ley de Ingresos, proponemos lo siguiente: los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que al respecto establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.